Este pobre angelito que llega al mundo o llegó al mundo para alegrar la vida seguramente de sus padres, simplemente ha dejado de existir en las manos de un maldito asesino. No tiene otro término, por más de que resulte fuerte y doloroso, este maldito Carlos Orcosupa no va a tener el perdón divino, ni mucho menos debe tener la contemplación de la ley del hombre. Tiene que recibir la sanción que le corresponde. Esta niña, esta pequeñita, llegó al mundo para hacer la alegría, la sonrisa, para ser un angelito de Dios y poderse desarrollar a lo largo de toda su vida. Cercenada o quitada su vida por este maldito identificado como Carlos Orcosupa. La madre, una menor de tan solo 17 años de edad, ¿no? Tampoco la salva de haber sido cómplice de quitarle o haber permitido de que este enajenado como Carlos Orcosupa haya concretado este crimen. Aquellos seguramente que tienen a sus hijos en este momento a su lado pueden darle un abrazo y sentir esa sensación tan especial que es la del tener a un pequeño, a una pequeña o a un ser que nace del fruto del amor dentro del seno familiar. Lamentablemente, Carlos Orcosupa pareciera que nunca ha tenido ese amor, ese cariño para haber hecho lo que ha hecho con esta niña de tan solo 2 años. Una inocente criatura cuyo pecado fue únicamente que su madre de tan solo 17 años de edad la involucre con este sujeto, Carlos Orcosupa, y quien simplemente por el hecho de que esta pequeñita haya hecho caer un plato de sopa, desató toda su ira, toda su furia contra esta inocente e indefensa criatura. La policía también ha determinado que no era la primera vez que era sometida a vejámenes, a maltratos, sino que ya esta pequeñita, y de acuerdo a las fotografías y todo el trabajo que ha hecho la Policía Nacional, ha determinado que esta inocente criatura era permanentemente golpeada, vejada, masacrada, si cabe el término, por quienes tenían bajo su responsabilidad, su cuidado, su atención y sobre todo brindarle la seguridad del caso. Ambos, Carlos Orcosupa y la madre de tan solo 17 años de edad, tienen que responderle a la justicia del hombre. La justicia divina se encargará en algún momento de castigarlos por tan horrendo crimen. Y a propósito de este tema de la salud mental, está con nosotros la psicóloga Angelit Morbelí para que nos pueda explicar cómo es que alguien pone en una situación de grave riesgo a su hija con un sujeto violento y que termina con la muerte de una inocente niña de 2 años. Psicóloga, muy buenas tardes. Licenciada, buenas noches. Bienvenida a Ronda Política. ¿Qué explicación podemos dar del comportamiento de Carlos Orcosupa en primer lugar? Bien, buenas noches con todos, el público televidente también. Gracias por la invitación. Bueno, sin duda es un hecho complicado. Escuchar el relato de la mamá, pues es bastante duro. Tengo que indicar en primer lugar que detrás de toda manifestación de violencia, pues todo esto tiene una característica común, que es la reproducción de esquemas de maltrato. ¿Qué estoy tratando de decir? De que probablemente este señor ha sido maltratado a lo largo de su historia, pero
vamos a un poquito a comprender de qué se trata, ¿no? Cómo es que se da este tipo de eventos, cómo terminamos en este tipo de situaciones. Vamos a entender primero qué cosa es la violencia intrafamiliar, porque esto es un tema de violencia intrafamiliar. Vamos a ver que primero entender que el abuso pues es la violencia intrafamiliar es el abuso que va a aplicar una persona, un miembro de la familia sobre otros, en este caso de esta pequeña. Y pues yo estoy segura, estoy convencida de que la mamá también ha sido violentada a manos de este personaje. Claro, en todo caso lo que podemos entender es que Carlos Orcosúpa es el resultado de una sociedad que ha roto diferentes parámetros y que seguramente es también resultado de un hogar donde la violencia intrafamiliar ha sido una constante. Y lo que él ha hecho es reproducir lo que ha vivido en algún momento con esta madre de tan solo 17 años de edad y de una niña de 2 años que prácticamente se han puesto en manos de alguien que mentalmente no está sano. Así es, exactamente. Y justamente a lo largo de mi explicación pues voy a darles a conocer cómo es que se va instaurando este tipo de esquemas. La violencia física, la violencia sexual es una de las principales causas de desprotección, pues en este caso de la niña y de muchos niños, de muchas mujeres, adolescentes, que pues imposibilita, afecta la posibilidad de lograr un desarrollo humano óptimo, un desarrollo humano funcional y sobre todo va dejando secuelas psicológicas permanentes. Exacto, ¿no? Lamentablemente la violencia se ha hecho parte de nuestro diario vivir, ¿no? De lo cotidiano, donde las muertes ya no son producto de la vida como natural, ¿no? Sino que en este caso es producto de la crueldad de otros que ostentan un poder destructivo. Ahora, en el caso de la madre, se ha señalado que solamente tiene 17 años de edad. Exactamente. Eso también termina siendo pues un factor detonante para esta violencia. Claro que sí, habría que tomar en cuenta que entonces esta jovencita se embarazó a los 14 años. Y tenemos responsabilidad como sociedad porque no hemos brindado el soporte psicológico que ha hecho la sociedad. ¿Qué estamos haciendo para dar ese soporte a esta jovencita, ¿no? Y no es la única, son muchas las jovencitas 14, 13 años que están embarazadas. ¿Y cómo estamos dando el soporte? Entonces, como sociedad tenemos muchísima responsabilidad. En el caso de Carlos Orcosúpa, dentro de lo que es el estudio de la psicología o de la psiquiatría, que también es una especialidad, ¿cómo se puede catalogar a este sujeto? Es decir, ¿hay una tipificación para estas personas? Claro, bueno, esta conducta violenta definitivamente va a responder a trastornos psicológicos. Podríamos mencionar trastornos de personalidad, trastornos del estado de ánimo, problemas de control de impulso también y experiencias traumáticas que en un momento me gustaría que podamos tomar a Jeffrey Young como un autor bien interesante que nos va a explicar cómo es que se reproduce todo ello, ¿no? Claro, vienen las imágenes, licenciada, de la reconstrucción, señor director, se ve a un tipo totalmente frío, ¿no? A un sujeto totalmente frío, sin ningún tipo de remordimiento, mirando a todos los que han estado presentes, policías, fiscales y familiares de la mamá, ¿no? Pero estas imágenes te muestran a un personaje o a un sujeto con total frialdad. Claro. Bueno, según las evidencias, la investigación, ¿no? Los resultados de investigaciones, se puede tomar en cuenta aquí dos aspectos, ¿no? Por un lado, una psicopatía, podría ser una psicopatía donde la característica es que estas personas no presentan empatía, no hay remordimiento con el dolor del otro, pero bueno, en muchos casos conocen cómo es la dinámica social y pasa inadvertido. Por otro lado, también este tipo de personas podrían presentar rasgos psicóticos, donde hay delirios, alucinaciones. Entonces, habría que, pues, hacer una evaluación específica a esta persona para ver qué es lo que está pasando, pero que hay un trastorno psicológico de todas maneras. Porque cómo entender de que el hecho de que una niña indefensa de tan solo 2 años, por su misma naturaleza de inocencia y de ser una niñita, que todavía no tiene control inclusive de su propio cuerpo, tire un plato de comida al piso y sea ese el detonante para que sea agarrada a patadas hasta simplemente quitarle o fatídicamente quitarle la vida,
y lo que ha hecho la policía, ¿no? Que luego de haber verificado y haber hecho todo el tema pericial han determinado de que esta niña era permanentemente agredida. Así es, ¿no? Y lo han mencionado los efectivos policiales de que hay evidencias de maltrato anterior. Entonces, para que lleguemos a este punto, esta niña ha sido abusada física, tal vez hasta sexualmente, no lo sabemos, a lo largo de su historia. Yo me gustaría que podamos tomar en cuenta los aportes de Jeffrey Young, que es un teórico muy importante para que podamos comprender, y me gustaría que la población, quienes nos están observando, podamos darnos cuenta de la realidad. Jeffrey Young nos dice de que se van formando esquemas. ¿Qué son esquemas? Los esquemas son patrones de pensamiento, ¿no? Formas de pensar, formas de sentir, que luego se evidencian en las formas de actuar. Y que estos a su vez se terminan convirtiendo en conductas. Exacto, son conductas. Entonces, ¿qué pasa? Para que una persona tenga este tipo de conductas que hemos visto, pues tenemos necesidades emocionales insatisfechas. Winnicott, otro teórico, dice que la infancia debería ser suficientemente buena. Y entonces, cuando no es suficientemente buena, probablemente hay necesidades, 5 necesidades que no han sido satisfechas. La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de contacto y afecto seguro. Señores, los niños tienen que crecer en un entorno amigable, en un entorno caluroso, con cariño, ¿sí? Tiene que haber contacto, tiene que haber afecto seguro. Lamentablemente tenemos en nuestra sociedad padres que no abrazan a sus niños. Yo he trabajado en colegios muchos años y me he dado cuenta de que los niños hasta rechazan los abrazos porque nunca han sido abrazados, no escuchan palabras de aliento. Bueno, y entonces Jeffrey Young dice que las personas que no han satisfecho su necesidad de contacto y de afecto seguro van a tener esquemas disfuncionales tempranos que podrían convertirse en situaciones como las que hemos visto. Un segundo punto tiene que ver con la necesidad de autonomía y desempeño, permitirle al niño de que pueda desarrollarse solo, permitir que sea competente. Lo que sucedió, si esta niña tiró el plato y justamente estaba en esa edad donde sus manitos pues no son lo suficientemente grandes como para poder agarrar este vaso de agua, por lo tanto todo se le resbala. Y entonces, ¿qué sucede? El entorno, ya no darle un vaso de vidrio, sino darle un vasito de plástico más pequeño, ¿no? Adaptar a la sociedad. El tema es que vivimos, claro, los especialistas en psicología nos hablan, como en este caso, de varios temas que tienen que ser materia del comportamiento normal de la sociedad, pero tenemos que ser realistas y nuestra sociedad pues ha roto todos estos parámetros. O sea, todo lo que los estudiosos en psicología, en psiquiatría nos muestran, lo hemos roto. E inclusive la población podría decir en este momento, pero la doctora lo está tratando de justificar, ¿no? Está queriendo de repente, claro, a partir de una explicación teórica, académica, científica, qué es lo que manejan los psicólogos, entender a este sujeto, pero para la población este es, disculpando el término a esta hora de la noche, es un maldito asesino, es decir, este no tiene perdón de Dios y tampoco puede tener el perdón de la justicia del hombre. Bueno, eso la ley tendrá que dar la sanción correspondiente definitivamente. El objetivo, por supuesto, no es justificar, sino de que podamos evitar este tipo de situaciones más adelante. Por ello, no es que no necesariamente hemos roto, sino que desconocemos. Y aquí el trabajo de los psicólogos pues es importante, dar a conocer la información, entrenar, formar a los padres, porque los padres no saben necesariamente todo ello. Entonces, ahí viene ese tema. Y a partir de ello, licenciada, ¿qué le podemos decir, por ejemplo, aprovechando que usted está aquí y a esta hora de la noche con la sintonía que tenemos en Ronda Política, a mujeres, a varones, de repente a niños, a adolescentes que están viviendo una situación de maltrato intrafamiliar? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué consejo, qué podemos decirles desde el área de la psicología a esas personas que de repente nos están viendo y tienen temor, por ejemplo, de denunciar lo que está ocurriendo dentro de su casa? Sí, bueno, en primer lugar tenemos que ser conscientes de nosotros mismos, de la historia de vida por la cual hemos atravesado y definitivamente, si estamos teniendo problemas, si la vida pesa, ¿no? Si hay dolor, es importante pedir ayuda. Bien, estamos en un mundo donde no necesariamente conocemos teoría, por eso es importante que se puedan generar espacios donde expliquemos teoría y esa teoría la podamos llevar a la práctica y evitar este tipo de situaciones. Entonces, si el mundo está pesando, busquemos ayuda.
no está mal pedir ayuda, más bien es lo mejor que puede suceder, porque para eso estamos los profesionales de la salud mental, de la salud psicológica, para brindarles el soporte correspondiente. El detalle es que no le toman importancia justamente a su profesión, ¿no? A la psicología, porque hay inclusive un mal concepto, que cuando te dicen vamos a la ayuda psicológica, no, yo no estoy loco, dicen, no, no tengo por qué ir al psicólogo. En los colegios hay psicólogos, hay psicólogas, y cuando hacen una convocatoria a un padre de familia por X situaciones, el papá, en vez de asumir que hay quizá un problema, lo que hace es rechazar automáticamente y decir yo no estoy loco y no tengo por qué ir al psicólogo. Así de simple. Claro, es que problemas tenemos todos, ¿sí? ¿Quién va al psicólogo? Aquel que quiera resolverlo. Entonces estos problemas, sí, tenemos estrategias. Nosotros los psicólogos estamos entrenados para ayudarlo a resolver conflictos. No tiene que ver necesariamente con trastornos psicóticos, ¿no? No estoy hablando necesariamente de la esquizofrenia u otros, pero desde las mismas estrategias de afrontamiento al terminar una relación de pareja. Esta señora esa jovencita de la cual estamos hablando, ha sido víctima de violencia también. Entonces ella no ha pedido ayuda, porque tal vez no sabe los espacios, no sabe dónde acudir. Entonces miren a dónde hemos llegado. ¿En qué hemos terminado? Ok, licenciada, gracias por su presencia. Siempre es importante conocer el aporte desde las ciencias, desde la academia, y en este caso desde la psicología, para tratar de entender qué está pasando en nuestra sociedad. Gracias por su presencia. Será esta otra oportunidad. ¿Qué queda? Solamente pedirle al Ministerio Público, al Poder Judicial, que todo el peso de la ley caiga sobre Carlos Orcosupa y sobre la mamá de esta niña que ha sido cruelmente asesinada por quienes deberían haberla protegido.